según los casos. En el siglo XIX, las normas jurídicas respecto al aborto se endurecen. Muchos países europeos comienzan a promulgar leyes que persiguen la interrupción de los embarazos. Los aztecas utilizaban hierbas para facilitar la expulsión del feto, tanto en el aborto como en el parto. Algunas de estas técnicas abortivas a lo largo de la historia se han seguido utilizando en la medicina moderna, como por ejemplo el cornezuelo de centeno que, ingerido en forma de granos, es un eficaz abortivo. A partir de los descubrimientos modernos sobre enfermedades genéticas y mezclando los hechos conocidos con muchas sugerencias puramente hipotéticas, se viene planteando ya hace unos años multitud de problemas, siempre con el objeto de presentarlo como justificación cierta de aborto. Estas pretensiones procuran justificar el aborto considerándolo como una medida necesaria y justa, similar a lo que se procura cuando se defiende la eutanasia. Aunque aquí tendríamos que señalar que existe una fuerte diferencia, ya que el objeto de la eutanasia es ahorrar un sufrimiento que parece innecesario al enfermo, mientras que el objeto de la eliminación de un niño incapacitado es impedir el sufrimiento de su familia y de la sociedad. A principios del siglo XX, muchos países empezaron a despenalizar el aborto cuando éste era efectuado para proteger la vida de la madre y, en algunos casos, para proteger la salud. Islandia fue el primer país occidental en legalizar el aborto terapéutico bajo circunstancias límite. Fue en el año 1935. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, en casi todos los países industrializados, la normativa acerca del aborto comenzó a ser liberalizada y desde la década de los 50 la mayoría de los países exsocialistas de Europa Central y del Este consideraron el aborto como un acto legal cuando se practicaba en el primer semestre del embarazo y a solicitud de la mujer embarazada. A finales de los años 60, las mujeres en Canadá, Estados Unidos y después en casi toda Europa empezaron a rechazar el dominio masculino en el debate sobre el aborto, afirmando que la decisión de abortar es completamente personal. Hacia finales de la década de los 60 y durante los 70, la mayoría de los países desarrollados despenalizaron el aborto y ampliaron las circunstancias en que éste es permitido. En 1973 existían 44 países en los cuales el aborto era legal, de los cuales 19 solo lo permitían por razones médicas, 6 razones morales y 19 más incluían otros tipos de razones. Los países de la Europa mediterránea, como Italia, Portugal o España, y también Irlanda, de más honda influencia católica, no tenían liberalizado ningún supuesto. La religión ha influido bastante en la postura antiabortista europea, aunque en Estados Unidos han proliferado las organizaciones ateas antiaborto. Solo unos pocos países, como los escandinavos, despenalizaron el aborto antes que Gran Bretaña, en 1967. Poco después, muchos otros países hicieron lo mismo, incluyendo Canadá, en el 1969, Estados Unidos, para 1973, Francia en el 1975, Nueva Zelanda en el 1977 y los Países Bajos en el 1980. En 1975, la Corte Suprema alemana abolió todas las leyes estatales que legalizaban el aborto, sosteniendo que contradecían los derechos humanos. En teoría, la ley de 1985 contemplaba 3 supuestos que eran peligro para la salud física y psíquica de la madre, embarazo por una escena de violación o de embarazo ejercido mediante la violencia y malformación del feto, ¿no? Estos 3 argumentos en sí ya suponen fue una medida de introducir el aborto moviendo el sentimentalismo y la buena voluntad de la gente, moviéndole que se pronunciara por casos extremos que no son, después de todo, tan reales.
Hay leyes que no son de supuestos, sino de plazos. Por ejemplo, en Estados Unidos se permite el aborto hasta un momento determinado, creo que son los 6 meses. Y a partir de este momento, no. O sea, hay leyes de supuestos y leyes de plazos. En términos jurídicos se dice que la vida empieza a las 24 horas de haber nacido el bebé. Y siempre que haya nacido en condiciones físicas correctas. A las 24 horas es cuando se tiene todos los derechos. Pero también la ley contempla, y si no tanto la ley, el espíritu de la ley contempla que el feto ya en el interior de la madre empieza a tener derechos jurídicos que se pueden relacionar, si se quiere, por ejemplo, con temas tan materiales como es la herencia. Uno sería desde la perspectiva del no nacido, del niño que tiene derecho a la vida. Creo que el derecho a la vida es el derecho madre del resto, es fundamental. Yo como cristiano me atrevería a decir sagrado, y se tiene que tener en cuenta el derecho al no nacido. Que además es una ley que va y hace daño. O sea, las leyes tienen que ir para el bien común y tienen que ir para en justicia dar a cada uno lo que le corresponde. Entonces, a una mujer que está embarazada, en justicia no le corresponde un aborto, en justicia le corresponde que le ayuden, que le digan, pues vete aquí, te arreglo la guardería, vete aquí, te voy a dar esta pensión, y tú disfruta de tu maternidad, que todo lo demás está arreglado. Entonces, bueno, son supuestos que realmente están ahí, son legales, pero realmente la mayoría de los abortos se están realizando por la causa de malestar psicológico de la madre. Hemos visto cómo realmente ha habido y hay psiquiatras ya en prisión por firmar informes sin ni siquiera explorar a los pacientes, y es realmente un coladero y una puerta abierta a realizar abortos masivos. Incluso vienen de otros países, han estado viniendo especialmente a Barcelona, ¿no? Donde ha sido un poco pues casi la meca de los abortos, donde no se realizaban en ningún tipo de Europa, donde ya se practican abortos. Incluso en esos países donde ya no se realizaban, venían aquí a hacerlos, ¿no? Entonces... En el momento de la concepción o fecundación están presentes todos los elementos necesarios para la creación de un ser humano. Cuando se unen los cromosomas del padre y de la madre, forman una persona humana absolutamente única que nunca se repetirá. En este momento empieza la vida. Desde este instante, toda formulación futura de la persona es totalmente una cuestión de desarrollo, crecimiento y maduración. La ciencia en este caso es clara. Cuando se funden las dos células, la procedente de la madre, el óvulo, y la del padre, el espermatozoide, se produce una célula única, el cigoto, con un único e irrepetible código genético. Y por tanto tenemos una vida humana nueva, que en este momento de alguna forma incluye de manera programada lo que será o muchas de las características psicofísicas de la persona que nacerá, del niño que nacerá. Por tanto, creo que tenemos que hablar de vida humana desde el momento de la concepción. Y esta yo creo que es la visión más científica y más en sintonía con la biología y con la ciencia genética. Desde el momento de la concepción del ser humano, crece hasta que llega al final de la vida. Cada ser humano recibe 23 cromosomas de cada uno de sus progenitores. Una vez tiene lugar la fecundación, tanto el óvulo como el espermatozoide dejan de existir. Se ha creado un nuevo ser, que en esta etapa es un organismo vivo que solo pesa 15 millonésimas de gramo. Mientras crece dentro del seno materno, este ser se desarrolla separadamente de la madre y tiene su propia sangre. La vida del hijo es diferente de la madre, una vida separada e individual. Esto de los 14 días tiene una importancia clara, pero no afecta a la constitución del embrión mismo. La fecundación se produce en las trompas de Falopio, donde el espermatozoide va al encuentro del óvulo, y después empieza un proceso interno dentro del cigoto de división celular, que forma la mórula, y al mismo tiempo un desplazamiento de este embrión hacia el útero. Y en el día 14 sabemos si este embrión ha quedado implantado en el óvulo y la gestación continúa o si espontáneamente nos implanta y es expulsado.
Hay leyes, como por ejemplo el informe Warnock de Inglaterra, que da mucha importancia al día 14. Tiene su importancia, pero no es una importancia del embrión mismo, sino que es una importancia de si este embrión se implanta o no se implanta, pero no afecta en definitiva a la esencia misma, la naturaleza misma del embrión. El código genético de este cigoto, que es esta célula ya primera en el momento de la fecundación, ya incluye de manera programada muchas características que tendrá este niño cuando nazca. Ya tiene de alguna forma aclarado si será un niño o una niña, y esto desde la primera célula, y por tanto aquí tenemos que hablar necesariamente de vida humana. El número 46 define la especie humana. Estamos hablando de un ser humano. Ana tiene 15, niña se le vino un problemón, algo está creciendo, en su vientre hay algo en expansión, el culpable ya huyó. Otra postura de científicos de la talla de Janet y Pietro, de la Johns Hopkins University, asegura que sobrevalorar el momento del parto es atávico, producto de ideas oscuranistas, de creencias en un alma que se insulfa con la primera respiración de aire. Mientras que unas leyes basadas en la ciencia reconocerían la existencia prenatal de un cerebro capaz de condicionar ciclos de vigilia y sueño. Aquel día, el globito y la conciencia se quedaron en un cajón. Ana se irá algún día, se irá para siempre. Ana se irá de este mundo, se irá al jamás. En el primer concilio de Maguncia, un concilio local del año 847, se confirman penas canónicas propuestas por reuniones anteriores. A la mujer que haya abortado se le han de prescribir 10 años de penitencia. El Papa Esteban V afirma en su carta Consuluisti de Infantibus que cometer un aborto es un homicidio. Después de esta alusión, el magisterio de la Iglesia no volvió a pronunciarse sobre el tema hasta el siglo XX, aunque desde 1930 lo ha hecho de manera continua y cada vez más amplia. Pío XI, Pío XII en varios discursos, como por ejemplo el que impartió a la Sociedad de Médicos Italianos de San Lucas, 12 de noviembre de 1944. También el Papa Juan XXIII condenó el aborto como homicidio. En el Concilio Vaticano II se encuentra una de las condenas más fuertes y a la vez más citadas en el magisterio posterior. Es la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Se lee en ella lo siguiente: la vida desde su concepción ha de ser salvaguardada con el máximo cuidado. El aborto y el infanticidio son crímenes abominables. El Papa Juan Pablo II recuerda en la encíclica Evangelium Vitae que quienes a sabiendas de la pena incurren o colaboran en un aborto, padres y cómplices sin cuyo apoyo el aborto no se hubiera realizado, incurren en excomunión inmediata. Esta es la postura de la Iglesia, que para mí es la más científica, la más en sintonía con la ciencia. Ya viene desde el momento de la fecundación. Y creo que nadie, científicamente, puede negar que aquella célula, que es la fusión del espermatozoide y del óvulo, nadie puede negar que esta es vida humana. Nadie puede negar que esta vida humana es única y es irrepetible, porque hay un código genético también único e irrepetible, diferente del del padre y del de la madre. Y por tanto la postura de la Iglesia, que pide un respeto absoluto por este proceso embrionario, por este proceso de desarrollo, creo que es la que está más en sintonía y más de acuerdo con los datos que de la ciencia y que de la biología. Y a veces, tristemente, a la Iglesia se nos califica de científicos o de que no tenemos en cuenta a la ciencia.